Hola, Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? ¿Estás nervioso? No, no estoy nervioso porque voy a estar nervioso. Poco vamos a hablar con tres argentinos aquí. Eso sí, probablemente no hablemos mucho, con lo cual hoy Yo es un estoy programa cero cómodo. preocupada. Ah, pues ya está, tranquilidad absoluta. Claro que hablen ellos. Que hablen, No pueden parar. eso dicen. Cantan y todo. Ya han Y cantado, recitan. antes de empezar el programa ya han cantado, con lo cual esto va a ser fácil. Pues nada, dejémosles. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. El 10 de enero, hace algo más de 2 meses, Javier Gerardo Milei se convirtió en el primer presidente liberal libertario de la historia. Decenas de miles de argentinos, ya no sé con qué grado de consciencia, en su primer discurso lo interrumpen coreando con fervor: "No hay plata, no hay plata". Votaron la sierra eléctrica, ya no sé con qué grado de consciencia. El 1 de marzo, Milei presentó en el Congreso de la Nación las que serán las bases políticas, sociales y económicas para un nuevo modelo de país. Un primer paquete de medidas anticasta para desandar el camino de servidumbre del peronismo. Habló de los 10 principios del nuevo orden económico argentino para poner fin a un Estado, abro comillas, inoperante, quebrado y que no puede ni siquiera cumplir con sus funciones básicas. Un Estado que hace todo y todo lo hace mal. Un Estado que no solo no controla, sino que lo que controla, lo controla mal. Milei está dispuesto a acabar con el instrumento a través del cual los políticos parasitan corruptamente a la población argentina. En definitiva, decía, una organización criminal diseñada para que en cada permiso, en cada regulación, en cada trámite y en cada operación haya una coima para el político de turno. Y se preguntaba, ¿y si ese megaestado que sufren los argentinos es tan sumamente desastroso para la población? ¿Por qué la clase política argentina está empeñada en perpetuarlo? Eso digo yo. Pues la respuesta es obvia y ha llegado hace pocas horas. El Senado ha rechazado su decreto de necesidad y urgencia anunciado nada más llegar al poder, por 42 votos a 25, con 3 abstenciones. Milei no tiene mayoría en ninguna de las cámaras. Pero Milei, él se lo cree, tiene una misión y sed de cambio. Con mano firme proclama que no hay nada más sagrado que la lucha por la libertad y amenaza: no negociamos el cambio y vamos a cumplir la promesa que le hicimos a la sociedad. Porque nosotros, cuando nos encontramos con un obstáculo, no vamos a dar marcha atrás, vamos a seguir acelerando. Si eligen el camino de la confrontación, se encontrarán con un animal muy distinto al que están acostumbrados. En fin, con todo, a estas alturas ya sabemos lo que más dolores de cabeza le dará al león, porque ha decidido privatizar el hecho cultural argentino, el fútbol. Hay pelotas que es mejor no tocar. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy a ritmo de Nick Cave. Bien. Y de Bad Seeds. Mucho ritmo tampoco le veo. Las semillas malas. Le veo así como tristón. A ver, Nick Cave es intenso. Intenso. Es de esos que te gustan a ti. Eso es, intenso y tristón. Bien, bien. Pero vamos, que me parece. ¿Por qué lo has escogido hoy en el programa de Milei? Pues porque anuncia un nuevo disco y además va a venir a España de concierto. Ah. Sí, en octubre. ¿Qué tiene que ver Ya eso con Milei? no te pierdas las entradas. Bien, bien. Estaré ahí atento. Hombre, con Milei todo. Más intenso que Milei, yo no he conocido otro. Vale. Pues es verdad que hoy tenemos un programa un poco especial. Para los que nos estén escuchando en la radio, les decimos un programa con público, en la sala del CEU, en la calle Tutor 35, y con 3 invitados de excepción, porque hoy el programa se lo dedicamos a Milei con 3 argentinos que le conocen muy bien y que nos van a poder explicar cuáles son esos retos que tiene un presidente libertario. Si se puede ser realmente un presidente libertario. Se puede ser libertario antes de ser presidente, pero una vez que eres presidente puedes seguir siéndolo, y de eso vamos a hablar hoy. Y encima sin mayoría. Y encima sin mayoría. Bien, presentamos a los invitados. Por supuesto. Bueno, pues mi querido Carlos Rodríguez Brown, por aquí le tengo. ¿Qué tal, Carlos? Pues, ¿qué tal estás a pesar del gobierno? Pues a pesar del gobierno, pues aquí voy. Fenomenal. Me parece muy bien.
Sí, Carlos Rodríguez Brown no necesita mucha presentación. Ha sido mi profesor, bueno, desde antes de conocernos, porque ya leía sus libros de las 10 biografías de economistas en la universidad. Ha estado varias veces en el programa. Ha estado muchas veces en el programa. Yo siempre digo que es el mejor divulgador de economía que ha tenido el liberalismo en España, y de todas sus obras, él ya sabe que yo tengo debilidad por Estado contra mercado. Me parece el libro de introducción a la economía en general y desde luego al liberalismo que yo regalaría a cualquier persona que me preguntara. Quiero empezar a meterme en esto. He oído cosas y me gusta Estado contra mercado del profesor Rodríguez Brown. A mí me gusta mucho más, siempre lo he dicho, que Economía en una lección de Hazlitt, que Camino de servidumbre, mucho más claro. Así que ahí lo dejo porque no puedo estar al lado del profesor y no recomendar ese fantástico libro. Y Seguimos. Luego tenemos desde Argentina al hombre. Sí, al hombre del momento. Milei. El hombre del momento es Milei. El segundo hombre del momento, no sé cómo lo ve usted, profesor Rodríguez Brown, es el profesor Alberto Venegas Lynch. Un economista argentino con un currículum impresionante, cualquiera que lo vea, autor de 27 libros, multitud de trabajos. Pero digo que es el hombre del momento por todo eso y porque es una de las personas, yo creo que la persona a la que más ha citado Milei en estas semanas, el principal referente del presidente argentino, del liberalismo en Argentina, y Alberto Venegas Lynch dijo algunas frases, esta idea de que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. Un auténtico maestro del que todos hemos aprendido mucho y al que hoy le agradecemos muchísimo que esté con nosotros desde la distancia. Muy buenas tardes desde aquí, desde España, profesor Venegas Lynch. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y muchísimas gracias por esta invitación. Pues muchísimas gracias a usted. Esperemos que podamos tener una conversación sobre los retos de Milei, cuáles son los que cada uno de nosotros creemos que van a ser los más importantes. Y en tercer lugar... Al tercer argentino. Al tercer argentino. Ignacio Bongiovanni, que es economista de la Fundación Libertad, coordinador de la Fundación Internacional para la Libertad, colaborador y columnista de numerosos medios de comunicación. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal? Muy bien. Como una moto. Como una moto, otro. ¿Qué os dan en Argentina, vosotros? León. Bueno, pues empecemos. Primera pregunta. La paradoja. Vamos con la paradoja. La paradoja del político libertario, que parece un oxímoron. ¿Se puede ser presidente y libertario? Me dirijo a usted en primer lugar, profesor Venegas Lynch. ¿Se puede ser libertario antes de ser político? Sí, pero una vez que uno es político se puede seguir manteniendo. ¿Va a ser capaz Milei de compaginar esas dos visiones? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo cree usted que lo va a hacer? ¿Cómo lo está haciendo hasta ahora? Bueno, yo le confieso que no sé si va a ser más fértil mi respuesta o si Carlos sigue cantando, porque canta muy bien. Pero en fin, de todas formas, abro con una cuestión semántica. Como me ha citado también el amigo Javier Milei, los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único, de manera que bienvenida a las disidencias. Y acá hay una disidencia semántica y es con esa palabreja libertario. Yo comprendo que en Estados Unidos utilicen esa expresión porque lamentablemente se dejaron expropiar esa lindísima palabra que es liberal. Pero en el mundo hispanoparlante, afortunadamente liberal sigue significando lo que nos han enseñado los grandes maestros. Ahora, yo hace unos pocos días lo escuchaba a Federico Jiménez Los Santos decir que la Argentina estaba en el foco del mundo y yo pensaba, es curioso, casi parece una cosa de Woody Allen, que hace 5 minutos estábamos en el 7º subsuelo del infierno y ahora estamos en el ojo del mundo. Y estamos en el ojo del mundo gracias a Javier Milei, que ha puesto temas sobre el tapete que hace 80 años no escuchábamos en la Argentina y hoy día no se escuchan en el mundo. Yo creo que para resumir los dichos de Javier Milei, que son muchos y en muchas direcciones y explora muchas avenidas, yo creo que lo que ha dicho su discurso en las escalinatas del Congreso al asumir y lo que ha dicho en Davos son
ejemplos extraordinarios para el mundo desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista moral, ambiental, científico, por aquello que se ha dado en llamar aborto, que en realidad es homicidio en el seno materno, lo monetario, lo fiscal, lo laboral, comercio exterior. Y lo curioso, estimados amigos, es que la legislación que está pretendiendo pasar Javier Milei no es como algunos distraídos dicen para acumular poder, sino es para devolverle el poder a la gente. Carlos. A ver, dejarme primero que dé unas palabras de gratitud a mis amigos del Instituto Juan de Mariana, mis amigos del Cefas, que es mi casa desde que me jubilé de catedrático en la Complutense, me han acogido, así que gracias a Fernando Nistal y a todos mis amigos de aquí. Por supuesto, es un gusto estar con todos vosotros, con Nuria, con Domingo, con mi viejo amigo Alberto Venegas Lynch, también con Ignacio Bongiovanni. Te voy a contar, Ignacio, que esta corbata que llevo puesta lleva la efigie de Juan Bautista Alberdi y me la regaló tu padre en Rosario hace 30 años o quizá más. Y como diría aquel, me alegro de que me haga usted esta pregunta, porque estoy escribiendo un libro sobre Milei y estoy intentando empaparme de sus ideas, y mientras lo leía y pensaba en lo que os iba a comentar hoy, se me ocurrió que había un desafío, ¿no? Y es si el liberalismo puede ser popular sin ser populista. Porque si os fijáis, Milei tiene muchas características del populismo. Su retórica, esta idea de hacer bloques, de hecho habla de la casta, que es el mismo lenguaje de Pablo Iglesias y de los populistas españoles. Tiene mensajes muy efectistas, tiene una retórica muy poderosa, muy impactante, tiene mensajes que son sencillos. ¿Será un populista? ¿Será un populista liberal? ¿O va a ser, por el contrario, el político que lo que hace es recoger una tradición y recoger la popularidad posible del liberalismo? Y esto me parece que es un desafío importante, porque si Milei es un populista y no una persona que quiere popularizar el liberalismo, como diría en la película, we have a problem, ¿eh? Tenemos un problema, porque el populismo es engañoso y tiene un atractivo a corto plazo muy fácil, muy atractivo si queréis, pero al mismo tiempo tiene, por utilizar un lenguaje económico, una alta tasa de descuento. Si la gente lo que quiere ante un mensaje populista es resultados rápidos y buenos, y no estoy seguro de que los tenga. Si no los tiene, y encima con las condiciones políticas precarias que todos conocemos y que habéis mencionado, pues es posible que tenga que ir retrocediendo en sus mensajes y entonces ir tiñendo el liberalismo con otras ideas que tendrá que hacer para negociar con sus socios políticos. Entonces, pues no sé bien cuál es la solución. El populismo liberal es una idea que es bastante antigua, de hecho la planteó Rothbard. Rothbard tiene un escrito que se llama así, sobre el populismo liberal. Y yo mismo en Buenos Aires, en una reunión de la Montpellerin, donde estaba Alberto Venegas y otros amigos, planteé la posibilidad de que el liberalismo se convierta en un eje del populismo. ¿Por qué el populismo va a ser necesariamente antiliberal? Podría ser liberal, pero si es liberal, también se le pueden achacar al populismo liberal las mismas críticas que le hacemos al populismo antiliberal. Entonces me parece a mí que esa es una situación delicada y que podríamos explorar. Un último punto. No es la primera vez que en la Argentina se plantean ideas liberales, Menem fue, de hecho, pues, saludado por muchos liberales. Pues, ¿por qué? Y porque privatizaba empresas públicas, decía que había que abrir los mercados, y sin embargo había algo en él
muy profundamente antiliberal, muy profundamente. Y ya os cuento una anécdota y ya me callo. Vino de presidente a España y lo fuimos a entrevistar a un grupo de periodistas a Barcelona en 1994. Y le pregunté dos cosas. Le dije, ¿por qué está haciendo a usted políticas liberales sin haberlas anunciado? Y me dijo, porque si las hubiera anunciado no me votaba nadie. Esto tiene menos gracia de lo que parece, porque estamos jugando aquí con la mentira en la política. Y lo segundo que le pregunté es, oiga, ¿a usted qué le parece esto de que haya que limitar el poder, que es la base del liberalismo? Y me dijo que no entendía la pregunta. Notable, ¿no? Alucinante. Bueno, gracias. Ignacio. Bueno, antes que nada agradecer la invitación a este espacio, al Instituto Juan de Mariana, a la universidad y demás. A ver, hablando un poco del tema de los desafíos que tiene Milei, son varios. Lo primero es la cuestión que tiene que ver con la realidad económica y social de Argentina. Argentina en estos momentos está teniendo un 60% de pobreza, 70% de pobreza infantil. En Argentina de cada 10 chicos, 7 son pobres. Argentina termina el año pasado con una inflación arriba del 200%. El gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, que en realidad era Cristina la que presidía el gobierno, asumió donde $1 eran 60 pesos. Terminó con $1 en 1.100, 1.200 pesos. Esto es lo que está heredando Milei. Entonces, la primera cuestión de desafío es la realidad económica y social. La segunda cuestión tiene que ver con los grupos de poder, con los poderes de choque que, como bien decía Alberto y Carlos, no quieren perder sus privilegios. En Argentina hay mafias, no hay que asustarlo de decir así, son mafias, actúan como mafias, extorsionan. Ejemplo, mafia sindical, sindicalistas gordos, trabajadores flacos. Extorsionan directamente a las empresas, les hacen paros, les hacen piquetes, porque quieren afiliarle a todos los trabajadores y si no, no dejan que la empresa produzca, o sea, al verdadero motor y generador de riqueza. Por otro lado, la política, la denominada casta, ¿no? La casta política que están hace 300 años en el sillón para vivir de un sueldo del Estado sin agregarle nada, al contrario, generándole problemas a la Argentina. Y por otro lado, que también hay que decirlo, en Argentina están los llamados empresarios. ¿Por qué empresarios? Porque se dicen empresarios que son personas que transan con el Estado para hacer negocios. Básicamente cierran la Argentina al mundo, no quieren que entren los productos de afuera, entonces en Argentina es más cara la vestimenta, es más cara la tecnología, etcétera, etcétera. Lo que ellos quieren es básicamente cazar en el zoológico. Entonces Milei tiene que dar estas dos batallas que acabo de mencionar y la batalla más importante de todas, que es la batalla cultural. En Argentina se creó este verso del Estado presente, un Estado que es cada vez más grande, más ancho, más grande, ¿sí? Que eso a todos nos sale, ¿no? Porque lo tenemos que mantener con nuestros impuestos. Argentina es uno de los países con más presión impositiva en el mundo. Y a pesar de que tenemos esa presión impositiva gigante, a esa brecha, a ese déficit, es financiado con emisión monetaria y eso hace que también seamos campeones mundiales de inflación, ¿no? Entonces, a todo esto hay que financiarlo. Entonces, Argentina te encontrás que tenés un país con impuestos europeos y servicios americanos. Porque en Argentina no hay salud de calidad, no hay seguridad, no hay educación, la justicia funciona más o menos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la batalla cultural que Milei tiene que dar. Que la tiene que dar contra la política también, sobre todo, porque fue la política la que en Argentina, no sé si hay algún parecido con España, después ustedes me dirán, en la Argentina la política se transformó en un relato. Y la economía, en cambio, es el dato. Uno puede encarar la economía desde una perspectiva más liberal o más proteccionista, pero la economía también son números, 2 más 2 es 4. No podés gastar sistemáticamente más de lo que te ingresa. Entonces, en esa pulseada entre la política y la economía, es decir, entre el relato y el dato, entre, pongámoslo en otros términos, el Word y el Excel, que son los números, cuando gana la política, la que pierde la gente, ese es el resultado. Estaban antes hablando del tema de los libros, de qué libro recomendar. Siempre que uno lea algún manual básico de economía, primera ley de la economía, la escasez de recursos. Primera ley de la política, negar la primera ley de la economía. Eso es lo que está pasando en Argentina y que yo veo que también empieza a ocurrir aquí. Aquí hacemos relato también de la economía. Eso es. Se han oído dos términos. Batalla cultural, decía el profesor Rodrigo Brown que uno de los retos es
bueno, o una de las preguntas es si Milei va a ser populista o esa forma de actuar que tiene, que es verdad que tiene algunos planteamientos o algunas formas que podrían acercarse al populismo, si lo va a mantener. ¿Usted cómo lo ve, señor Venegas Lynch? ¿Cree que la prioridad es dar la batalla cultural antes a lo mejor incluso que cuadrar las cuentas, o que es algo que debe ir en paralelo y Milei podrá escaparse del personaje, que también ha ido creando un personaje, Javier Milei, en estos meses? Bueno, a mí me gustaría hacer 4 puntos muy telegráficos, aunque a mis alumnos les aconsejo en el examen nunca decir los puntos porque se olvidan de alguno, pero en fin, voy a intentar recordarlo. El primer punto, usted mencionó la definición que cita Javier, que el liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Quisiera subrayar que utilizo deliberadamente la palabra respeto y no tolerancia, que es algo utilizado con la mejor buena voluntad por muchos liberales, porque los derechos no se toleran, los derechos se respetan. Me da la sensación que la palabra tolerancia tiene ciertos visos inquisitoriales de alguien parado en la loma que tolera los errores de otros. Y cuando decimos el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, no estamos para nada diciendo que adherimos al proyecto de vecina del otro. Más bien, debemos subrayar que en algunos casos nos pueden resultar repugnantes, pero si no hay lesión o invasión al derecho en una sociedad abierta, para utilizar terminología popperiana, no debemos de recurrir a la fuerza. Ese es el primer punto. El segundo punto es esto de las etiquetas, nuevamente. Yo confieso que la palabra populismo me suena como escapar al bulto, no ir al hueso del asunto. Lo mismo que derecha e izquierda, a esta altura del partido, me suena tan anodino como arriba, abajo, atrás o adelante. Me parece que para dividir las aguas debe utilizarse la expresión liberal o estatista. Eh, la palabra derecha, como ustedes saben, tiene la connotación de fascista o tiene la connotación de conservador, no en el sentido liberal de conservar la vida, la libertad y la propiedad, sino en el sentido de estar atado a las telarañas del statu quo y no poder salir de eso. Y la izquierda, en realidad, abdicó de su misión o su idea original en la Asamblea de 1789 de la Revolución Francesa, antes de la contrarrevolución de los jacobinos, digamos, objetaban los privilegios y objetaban el abuso del poder, pero a partir de ese momento empezaron a asociarse con las botas, porque el aparato estatal son las botas y es la violencia, para aplastar y asfixiar derechos. Tercero, que mencionó Carlos, respecto de Menem, yo creo que es muy importante subrayar que desde el momento uno el menemato fue corrupto, desde los guardapolvos del ministro Bauzá, pasando por la pista siria y de Irán, y la explosión del Río Tercero, y el expresidente tuvo que ocultarse en los fueros para evitar la cárcel. Lo cual no quiere decir que en el área económica no haya habido esfuerzos muy meritorios, especialmente en el área monetaria y jubilatoria, pero que explotaron por los aires debido a que el balance de esa gestión de los gobiernos del menemato fueron aumento del gasto, del déficit y de la deuda. Y por último, para cerrar esto muy telegráfico, menciono un tema que es mi preferido, que ha insistido y ha ratificado hace 3 días Javier Milei, y lo quiero conversar con él porque el sábado 23 tomo desayuno con él en la residencia de Olivos, es la importancia de liquidar el Banco Central. Ese fetiche, esa sandez absoluta que, como decimos, por más que los banqueros centrales sean los más probos y los más eficaces del orbe, están embretados en una de 3 posibilidades. ¿A qué tasa emitir?
a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Y cualquiera de las tres posibilidades está afectando precios relativos y los precios, como sabemos, son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar. Y si alguien dijera como contraargumento, bueno, pero no seamos exagerados, supongamos que los banqueros centrales tengan una sensibilidad y una percepción muy especial para hacer lo que la gente quiere. La respuesta a eso es, si va a hacer lo que la gente quiere, ¿para qué diablos se mete ahorrando honorarios? Y por último, digo esta cosa que también ha citado tanto Javier Milei, es la manía de la falacia ad populum. Sí, pero dígame a dónde no hay Banco Central. Bueno, uno puede hablar de Hong Kong, de Panamá, de El Salvador, pero el tema no es ese. El tema es que no hubiéramos pasado de nuestros ancestros, de la caverna, el taparrabos y el garrote, si seguimos con la falacia ad populum, porque el arco y la flecha era algo nuevo, nunca ensayado. Ahora, desde el Banco de Inglaterra en el siglo XVI en adelante, cuando dejó el oro, todos los bancos centrales, y cierro con esto, tienen en su carta orgánica un punto que dice preservar el valor de la unidad monetaria. Pues señores, en la historia de la humanidad ningún banco central ha hecho semejante cosa. Ya sería una medida bastante interesante, a ver cómo salía, cerrar el Banco Central. Pero yo en estos primeros meses de Milei en Argentina he dicho, en alguna ocasión he utilizado la metáfora de la persona que ha sufrido un accidente de tráfico, llega a la mesa de operaciones sin constantes vitales, además a lo mejor una persona que tampoco estaba en una muy buena forma física, y llaman al mejor cirujano del mundo, y yo digo, es que aunque el mejor cirujano del mundo haga todo bien, puede que esa persona se le muera en la mesa de operaciones. Y algo así me da la sensación de que es la economía argentina. Y a mí eso me da miedo por esa metáfora, ¿no? Igualando y decimos, es que incluso aunque haga todo bien Javier Milei, incluso aunque cierre el Banco Central y digamos, pues es una medida interesante, podría acabar no saliendo bien porque los problemas son muy graves. ¿Es usted tan pesimista como yo, profesor Rodríguez Brown? ¿Cree que no, que podría superar incluso esa debilidad que puede tener la economía argentina? Si hace las cosas bien, ¿van a salir bien? Una de las claves de la aproximación a la acción humana es la modestia y la cautela, ¿no? No sabemos lo que va a pasar. Todos los días os cuento una viñeta en la radio, así que os voy a contar una viñeta ahora, que me gusta mucho. Una vieja viñeta que vi en el Wall Street Journal hace muchos años. Son dos dinosaurios. Están charlando los dos dinosaurios. Y ven que se acerca un meteorito. Y un dinosaurio le dice al otro, igual no pasa nada. Pues sí que pasó, ¿no? Vino el meteorito y acabó con los dinosaurios, ¿no? No sabemos lo que va a pasar. Me parece más importante discutir, por volver a Alberdi. Alberdi fue el liberal más importante del siglo XIX en Argentina y, excluyendo a Alberto Venegas Lynch, quizá el liberal argentino más importante de todos los tiempos, ¿no? Y una cosa en la cual insistía muchísimo él es que no había que pensar en los hombres, que los hombres no importaban. Ya sabemos que importan más las mujeres, pero quiero decir, siempre desconfiaba de lo que él llamaba los héroes providenciales. Decía que lo que importa en los países no son los héroes, no son las grandes figuras, sino los valores, las ideas, las costumbres, las tradiciones, las instituciones. Esta visión que es muy smithiana, Alberdi era muy smithiano, como se ve en su libro del sistema económico y rentístico, ¿no? Esto es lo que de verdad importa, me parece a mí. Y esto es lo que explica Milei. Que es decir, lo que no podemos es pensar que Milei es una especie de rara avis, o una especie de persona que pasaba por ahí, que por casualidad resulta que se presenta con ideas liberales. Argentina tiene una larga tradición liberal, de ideas y de políticas liberales. El periodo más brillante de la historia económica argentina, que sabemos que es de 1880 a 1930, está marcada por ideas liberales, por personalidades liberales y por políticas liberales. O sea que existe una tradición. Y el propio Milei lo ha dicho. ¿Por qué es que se refiere a ti, a
Alberto, se refiere a ti porque lo que está reconociendo es que antes que él había una tradición de liberales en la Argentina, empezando por tu padre, que en los años 40 o 50, ahí de verdad, como decía Joaquín Garrigues Walker, los liberales cabían en un taxi, era verdad que cabían en un taxi. Bueno, pues de ahí pues, empezaron a surgir una serie de entidades, como por ejemplo SEADE, que presidió Alberto durante muchos años, y ese riego, digamos, de ideas liberales, al final lo que hacen es que empiecen a fructificar alguna semilla, ¿no? Entonces, si me preguntas que soy optimista, pues sí, yo creo que sí que soy optimista. Y las ideas liberales lo que tienen que tener, como decía al principio, es la noción clave de que no hay libertad si el poder político no está limitado. Y no hay que perder de vista nunca eso. Eso que Menem no entendía cuando yo le preguntaba, pues eso es lo que hay que tener siempre presente. El ejemplo del Banco Central que ponía Alberto es un ejemplo que me parece muy bien puesto, porque uno puede discutir la utilidad del Banco Central en países más o menos estables, pero en la Argentina lleva décadas estafando a los argentinos, como le gusta decir a Javier Milei, en cuyo caso uno podría pensar que ese es un mensaje liberal que la gente puede incorporar porque le parece razonable, y es ¿para qué? O sea, ¿para qué quiero yo eso? Cuando lo que me obliga es a utilizar un signo monetario que él mismo devalúa. Es una estafa. Entonces, esa es una idea liberal como otras que yo creo que puede permear el discurso político y avalar una posición optimista. Pues sí, Milei ha llegado para poner la semilla, ya veremos lo que pasa con Milei, pero es verdad que yo creo que lo noticioso de Milei es que es político. De ahí la paradoja, y que sabe comunicar y sabe llegar. Es una estrella del rock, porque como dice la tradición liberal ya existía en Argentina, lo que no existía es este monstruo político. Ignacio. Bueno, a ver, a mí me parece que lo fundamental, en base a también lo que decía Alberto y Carlos, Milei puso un norte ideológico en la Argentina. O sea, Argentina era un país que estaba totalmente a la deriva, que estaba cada vez sumando pobres. Y además lo que tiene Milei, que es un personaje obviamente muy particular, ¿no? Llama mucho la atención, es que, y eso me encanta de él no es políticamente correcto. Y tiene algo muy bueno, que para él primero están las ideas. Ahora en la política está esta cosa loca de el consenso, como si el consenso fuera un bien en sí mismo. El consenso no es un bien en sí mismo. Vos podés tener consenso detrás de una mala idea y salir a matar gente, ¿no? Milei lo que está proponiendo primero son ideas. Abrir la Argentina al mundo, bajar el tamaño del Estado, bajar impuestos, apostar a la productividad, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las ideas que generan consenso. Y hay algo muy bueno del fenómeno de Milei, y muy particular también. Milei es un fenómeno que empieza en los jóvenes. A donde primero pega Milei es en los jóvenes. Entonces, ahí tuviste un cambio. Tradicionalmente, lo normal es que los padres le recomienden o asesoren a sus hijos a quién votar. Esta vez fue al revés. Tenías a los hijos pidiéndole a los padres: voten por Milei, queremos algo distinto. ¿Por qué? Bueno, porque el peronismo destruyó Argentina y porque Macri tampoco terminó de cumplir lo que venía a hacer. Entonces es un fenómeno muy interesante, es un fenómeno también particular, porque es un fenómeno en parte de las redes sociales, entendamos eso, es un fenómeno que empieza por la viralización de ciertos videos, que obviamente tienden a llegar primero a los jóvenes, que son los que más están con las tecnologías, pero que luego se extendió al resto de la sociedad. Yo soy muy optimista, yo creo que tiene una oportunidad enorme y creo que la sociedad, en parte la sociedad argentina, ha entendido que es cambiar décadas de un sufrimiento absolutamente inútil en favor de un sacrificio útil, en favor de una vez por todas poner a la Argentina en dirección a tierra firme. Entonces me parece que Argentina le debe mucho a Milei, y la oportunidad incluso que tiene la Argentina es mucho más grande que Milei. Es mucho más grande que cualquier nombre propio, es mucho más grande que Milei, es mucho más grande que Macri, es mucho más grande que Bullrich, es mucho más grande que Cristina Kirchner, es mucho más grande que cualquier cosa. Argentina tiene la posibilidad de el país que lo tiene todo,
pero que a la vez no lo tiene nada, de ser de una vez, de nuevo, ese país al que los europeos elegían para vivir. Ahora, fíjate qué loco todo, ¿no? Nuestros abuelos y bisabuelos llegaron en barco a la Argentina y los nietos se están volviendo para acá en avión. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Milei creo que le devolvió esperanza y que, como él dice, la salida no sea Ezeiza, que es el aeropuerto de Buenos Aires. Esta conferencia se llama Los retos de... Sí, sí. Gracias. El público iba a aplaudir, pero como no se oye muy bien, yo les agradezco. Luego al final aplaudimos. Esta conferencia se llama Los retos de Milei. Profesor Venegas Lynch, ¿cuáles son los primeros retos que debería afrontar? No sé si le iba a preguntar que qué le ha aconsejado usted a Javier Milei, qué le ha dicho que tiene que hacer primero, porque 80 años de peronismo han creado un Estado que no es fácil de desmontar. Hay unas inercias que debe ser muy difícil parar. Y además, probablemente esos 80 años de peronismo hacen más complicado que algunas de las medidas que puede querer tomar Javier Milei, pues por ejemplo, bajar impuestos con un Estado mastodóntico y que tiene que cumplir, que tiene que pagar la deuda, que tiene que honrar las obligaciones que han asumido sus predecesores, pues no es fácil de hacer. Entonces, ¿cuáles serían la primera, la segunda, las tres primeras medidas que usted cree que Milei debería tomar? Bueno, algunas de ellas ya las ha tomado, o cuáles deberían ser los 2-3 primeros objetivos que deberían ser irrenunciables en esta primera legislatura. Bueno, en primer lugar, quiero subrayar que yo no le digo a Javier en ninguna circunstancia qué es lo que tiene que hacer, porque él sabe perfectamente bien. Nuestros intercambios son amistosos y se refieren tanto, no quiero utilizar terminología muy militar, porque no me veo yo con el tema de la obediencia de vida, aunque reconozco que las Fuerzas Armadas son muy importantes en una sociedad libre, pero nos hemos mantenido en la estrategia, es decir, en los fines, y hemos tenido algunos intercambios respecto de la táctica, es decir, que son los medios. Y efectivamente, como usted dice, las complicaciones y los palos en la rueda son fenomenales, puesto que hay muchos que están desesperados por mantener sus privilegios, como decimos en la Argentina, los curros, digamos, y hay otra gente de buena fe que ha estado adoctrinada y no educada, y por lo tanto tienen una visión estatista. Pero quiero volver a un punto, a algunos puntos rápidamente de Carlos. El primero es referido a mi padre. Yo no sé si sería trotskista si no fuera por mi padre. No quiero para ser benévolo conmigo mismo diría keynesiano, pero yo completé 2 doctorados y nunca desde la cátedra escuché nada mínimamente razonable respecto a la tradición de pensamiento liberal. Si no hubiera sido por la paciencia y la perseverancia, por mostrarme a otros lados de la biblioteca, que mi padre descubrió, digo como una nota a pie de página, accidentalmente con un seminario que tenía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con unos pocos amigos, accidentalmente el libro de Gottfried Haberler, Prosperidad y Depresión, precisamente traducido por el Fondo de Cultura Económica ese mismo año al castellano, un libro que había publicado Haberler en el año 37, y Haberler fue, como se sabe, discípulo en los seminarios en la Cámara de Comercio de Mises en Viena, de manera que quiero subrayar ese enorme agradecimiento, y por eso me firmo Alberto Venegas Lynch, hijo, para rendirle tributo a mi padre y para no expropiar su marca, digamos. El segundo punto que mencionó Carlos, quiero enfatizar lo que era la Argentina desde la Constitución Liberal de 1853 hasta el golpe fascista del 30 y mucho peor a partir del golpe militar del 43. Era la admiración del mundo. Los salarios e ingresos en términos reales del obrero, de la incipiente industria y del peón rural eran superiores a Suiza. Esto no fue un lapsus, dije Suiza, Alemania, Francia, Italia, España. La población se duplicaba cada 10 años, teníamos indicadores parecidos y a veces mejores que en Estados Unidos. La gente venía a la Argentina a hacerse la América, de manera que si lo hicimos una vez, lo podemos volver a repetir gracias a estos temas que ha puesto Javier Milei, en la tradición alberdiana que muy bien
señaló Carlos, y Carlos subrayó el tema y la importancia que decía Alberdi de las instituciones respecto de los hombres. En ese sentido, subrayar de nuevo que desde la Carta Magna de 1215 en adelante la Constitución es para limitar el poder. Esto es lo que está tratando de hacer Javier en sus proyectos legislativos, limitar el poder y no otorgar una carta blanca para que el aparato estatal aplaste los derechos de las personas. Quiero contar en este sentido una anécdota que seguramente ustedes conocen, pero en la época de Rafael Correa, en Ecuador, la Asamblea Constituyente, muchos constituyentes propusieron seriamente incluir en la Constitución el orgasmo de la mujer. Esto para mostrar el disparate absoluto de la concepción constitucional moderna, y la Constitución de Brasil, no la actual ni la anterior, sino la inmediatamente anterior, tenía un inciso que decía cuál debería ser la tasa de interés en términos reales. Quiero decir también, finalmente, que no comento lo que ha dicho Nacho, porque no escucho, y hay un problema en el audio, no escuché nada de lo que dije, pero solo de lo que dijo Nacho, pero solo quiero terminar rindiéndole tributo a una persona que le he comentado a Javier varias veces, extraordinaria, dicho sea de paso, premio del Instituto Juan de Mariana, Anthony de Yacé, que sé que con Carlos compartimos esta amistad. Yo en el entonces Plaza Hotel dirigí un coloquio de Liberty Fund con la presencia de Anthony de Yacé para discutir un libro de él, una colección que se titula Against Politics. Esto le va a gustar mucho, le ha gustado mucho a Javier Milei, desde luego, con la presencia de Bruce Benson, con la presencia del Premio Nobel en Economía Buchanan, en fin. Bueno, no sé si me fui por las ramas, pero en fin, quería comentar estos temas. No, en absoluto. De hecho, decía yo antes que Estado contra Mercado, el libro de introducción, el que quiera dar el siguiente paso, el Estado de Yacé, que a mí además, yo lo leí porque el profesor Rodríguez Brown me lo recomendó. Yo creo que en una de sus clases era obligatorio, y es el libro que a mí me parece que mejor explica, como dice su subtítulo, es la lógica del poder político, su subtítulo, y yo creo que es verdad, es el libro que mejor explica exactamente eso, cuál es la lógica del poder político y de cómo se va desarrollando, esa idea de qué haría un Estado si fuera una persona, cómo iría comportándose. A mí me encanta. Profesor Rodríguez Brown, ¿cómo ve usted los retos de Milei? ¿Cuáles son los retos que debería afrontar? Parece que estamos, no sé si desde Europa, obsesionados con el tema monetario, con si va a dolarizar, si va a acabar con el Banco Central. ¿Es lo más urgente? ¿No es lo más urgente? ¿Usted qué haría? Las instituciones de las que ha hablado usted, a lo mejor lo primero que debería hacer es eso y centrarse en que la economía, que no se le muera al paciente en la parte económica, pero lo primero, arreglar la parte institucional. Yo creo que la cuestión la monetaria, el que sea primordial no es casualidad, es por lo que ha comentado Ignacio, ¿no? La tasa de inflación es demasiado brutal, digamos, como para ignorarla, ¿no? Y de hecho va a ser una de las señales que la gente va a estar mirando para ver si funciona o no funcionan las medidas de Milei, ¿no? Tengo una idea que puede avalar un diagnóstico optimista, y es que cuando ya estás muy en el fondo no te puedes hundir más. Y mi sensación es que los políticos argentinos han hecho tantos desastres, digamos, y tienen la economía tan completamente regulada, intervenida, lastrada por 1000 regulaciones y costes, que es relativamente sencillo que con una pequeña liberalización haya resultados positivos. Y leí en vuestro periódico el otro día que simplemente liberalizando los alquileres había aumentado la oferta. Y dice, caramba, hombre, bienvenido al club, quiero decir, ¿no? Más o menos sabemos, desde los sumerios hasta los Kirchner, que si tú controlas el precio de una cosa, esa cosa desaparece. Y da lo mismo que sean pisos, o sea comida, o sea lo que tú quieras, ¿no? Entonces, a lo mejor, señales de ese tipo pueden ser positivas, porque están avaladas por una larguísima experiencia y de conocimiento, y la Argentina está tan mal
que con un poquito de reformas igual puede mejorar y puede conseguir ese respaldo popular que necesita siempre el político, claro. Ignacio. Bueno, claramente yo creo que lo que va a definir mucho cómo vaya llevando el gobierno Milei va a ser la inflación. La está bajando. Sí. Aunque, y el superávit, ha tenido superávit en enero también. Sí, también, pero la inflación ahora del mes anterior, de febrero, dio menos de un 15% en un mes. Entiendo que para un español eso sea una locura, pero bueno, la realidad es que en diciembre fue del 25%, después bajó al 20%, bueno, y la idea es seguir así. Por suerte, yo creo que el humor social, obviamente que la gente está muy mal, ¿no? Porque realmente se la está pasando mal, pero yo creo que está pudiendo soportar porque entiende que se está haciendo lo que hay que hacer, que hay un montón de tarifas que estaban artificialmente pisadas, que eso termina siendo inflación reprimida. Y también, a mí me parece que, entiendo que la economía es determinante y por eso hago mucho énfasis en el tema de la inflación. O sea, Milei tuvo 3 palabras mágicas, ¿no?, en su campaña. Dolarización, que era justamente para sacar de circulación el peso o hacer una libre competencia de monedas porque el peso argentino nadie te lo demanda. Motosierra, justamente para venir a cortar el tamaño y el gasto del Estado y el gasto de la política. Y la casta, ¿no? Pero Milei, insisto, para mí una de las cosas en la que es clave, es en la batalla cultural, es en cambiar el chip. Porque yo creo que si de a poco va logrando cambiar el chip de la sociedad, esto va a hacer que justamente se entienda que los resultados de estas medidas de shock van a traer frutos no al mes siguiente, sino que hay que esperar un poco. Lo que pasa que, bueno, es con lo que se encontró, pero no es menor el cambio. Quiero decir, a ver si nos entendemos. Yo soy de Rosario, tierra de Messi, antes que nada, pero tierra también del Che Guevara. El Che Guevara, que era un asesino, homofóbico, racista, era lo peor que existía. Los jóvenes argentinos hace unos años estaban con la camiseta del Che Guevara, con la cara del Che Guevara. Y eso cambió, ahora tienen la cara de Milei. Miren si la batalla cultural no la estamos ganando. Claro que viva la libertad, carajo. O sea, digo, claro que sí, claro que sí. Quiero decir, es realmente impresionante la batalla que Milei está dando y cómo ha transformado sobre todo la mentalidad de los jóvenes, y jóvenes que antes lo único que querían hacer era escaparse de Argentina y ahora ven una oportunidad. Y por eso están aguantando la inflación, por eso están aguantando la recesión que hay y demás. Y el mundo está volviendo a ver. Entonces, la manera de salir de la pobreza que tiene Argentina no es con planes sociales. Si hubiera sido con planes sociales, Argentina no tendría un solo pobre, porque lo único que hemos hecho es repartir planes sociales. ¿Se entiende? La manera de salir con planes sociales es generando puestos de trabajo. ¿Y el trabajo de qué depende? Del capital, de la inversión. ¿Y la inversión de qué depende? Bueno, de que haya un Estado que te ponga reglas de juego claras, estables, transparentes. Si no, nadie te va a poner un centavo en la Argentina, ¿se entiende? Y también que dejes también girar los dividendos, porque las barreras a la salida también funcionan como barrera a la entrada. Seguramente que si acá nos dicen, vengan acá, pero después no sé si salen, bueno, no sé quién va a entrar, ¿se entiende? Entonces, es por ese lado. O sea, Milei, insisto, Milei está dando la batalla cultural y está dando también la batalla política. Es sumamente complejo. Obviamente, hay probabilidad de que no pueda salir bien. Yo soy de los que cree que tiene mucho para salir bien, porque me parece que a las fuerzas del cielo de las que él tanto habla se le están sumando otras fuerzas terrenales, fuerzas políticas, el PRO, de la mano de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que la tiene ahora en el gobierno. Se le está también sumando emprendedores y empresarios que sí quieren una Argentina con reglas de juego estables, con bajos impuestos y demás. Y también la sociedad civil que está apostando a eso, porque la Argentina está dividida en dos. Hay una Argentina productiva, laburante, trabajadora, que cree en el mérito, y hay una Argentina asistida, planera. Le llamamos planera por el tema de los planes sociales, ¿no? ¿Qué pasa? La Argentina productiva y que cree en la meritocracia se hace cada vez más chiquita. ¿Por qué? Porque le rompen la cabeza impuestos. ¿Para qué? Para financiar a la otra, que se te hace cada vez más grande porque tenés cada vez más pobre. Entonces esto es un círculo de decadencia que cada vez se va haciendo más profundo. Bueno, Milei vino a revertir ese círculo.
hay que aplaudirlo, hay que celebrarlo. Insisto, no había esperanza en la Argentina. Massa, el candidato kirchnerista, que prácticamente puso al borde de una hiperinflación al país para ganar la elección y utilizaba al aparato estatal en los metros, en los subtes, aparecía propaganda que decía el dólar con Milei se iba a ir a, no sé, a 5.000, con Massa estaba en 900. Fíjense, al final el dólar con Milei terminó bajando. Digo, está más bajo que con Alberto Fernández. Entonces digo, bueno, acá claramente estamos hablando de que hay una chance a generar un cambio de época. Desde luego es un milagro que Milei haya ganado, sea presidente de Argentina. Es un milagro además que llegara vivo, porque era una de las dudas que incluso él mismo tenía y que así nos contó en junio cuando le conocimos. Cierto. En la Cena de la Libertad. Y nos van a permitir los invitados y los presentes que demos las gracias a nuestro patrocinador, a la Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Claro, tenemos que dar las gracias a la Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Como se merece. No lo sé, pero intuyo que tanto el profesor Rodríguez Brown como el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, han estado muchas veces en la Universidad Francisco Marroquín original. Intuyo que han sido visitantes habituales. Ahora, en este programa, nuestro patrocinador, la Universidad Francisco Marroquín de Madrid, con sus grados en emprendimiento, en administración y dirección de empresas, con sus másters en finanzas, en management, en colaboración con la Universidad de Tulane, pues le agradecemos mucho que difunda estas ideas, porque además no sabemos dónde va a acabar. Pues Milei ha dicho muchas veces que él se hizo liberal en parte viendo vídeos del profesor Huerta de Soto, así que esos efectos, ¿no? Uno se pone una semilla en un sitio y de repente no sabe cómo acaban. Pues nosotros en la Universidad Francisco Marroquín esperamos que alguno de esos alumnos, a lo mejor es el Milei español dentro de unos años. Imagínate. Imagínate. Un alumno tuyo, Domingo. Podría ser. Podría ser. Profesor Venegas Lynch, la última pregunta. Nos vamos a mayo y al 25 de mayo, que iba a plantear un pacto, Milei, a ver si porque claro, el gran problema que tiene Milei son los números. Es verdad que tiene el futuro por delante, tiene la esperanza, tiene la positividad, pero los números no le acompañan. Sí, dice la democracia no le acompaña en este caso. Es cierto lo que dice Nuria, que los números no acompañan, y yo le iba a preguntar ¿cómo han visto a cada uno de nuestros invitados, quería empezar por profesor Venegas Lynch, estos 3 primeros meses y si son optimistas? Antes Ignacio ha dicho que sí, que él es muy, muy optimista. Si son optimistas ya no solo por el programa, ya no solo por Milei, sino por cómo han visto estos meses de Milei y de la sociedad argentina. ¿Está aceptando la sociedad argentina lo que le propone Milei? Esos números que no le dan, es cierto, en las cámaras, ¿va a poder sobreponerse Milei a esa complicación? Porque al final los números le darán si el resto de los legisladores intuyen que es popular asociarse a las medidas de Milei. ¿Cómo han sido estos meses? ¿Cómo están percibiendo ustedes el pálpito? ¿Cómo notan, cómo respira la sociedad argentina? ¿Creen que va a ser capaz de hacer lo que ha prometido? Bueno, yo creo que la característica desde el punto de vista antropológico, sociológico de la Argentina es hoy la gran esperanza que tiene mucha gente que está, es cierto, sufriendo por distintas características y por haber recibido el gobierno de Milei, y esto es una cosa muy importante, una catástrofe mucho peor de la que todos nos podíamos imaginar, incluso el caso de Javier. El pulso del Javier, el coraje que tiene y las convicciones para adoptar una sociedad abierta, me parece que son muy fructíferos y que están dando muy buenos resultados. No sé, porque no tengo la bola de cristal, cómo terminará todo esto, pero en cualquier caso, el testimonio que ha dejado Javier Milei va a quedar grabado en la historia argentina. Ahora, quiero hacer un par de puntos importantes, ¿no? Uno, que lo he escrito varias veces, es el tema del déficit fiscal. Tengamos en cuenta, les digo, mis amigos, que hoy Cuba no tiene déficit fiscal. Y Stalin durante algunos periodos no tuvo déficit fiscal. En otros términos, el gobierno puede tener equilibrio presupuestario y succionar el 100% de los recursos de la gente, lo cual convierte el país en un enorme campo de trabajo forzados. El tema es el gasto público. Como lo ha insinuado
y lo ha dicho explícita e implícitamente el actual ministro de Economía. El segundo punto, que lo he comentado y hablado tan largamente con mi querido amigo Emilio Campo, es el tema de la dolarización. El objeto, la meta de Javier Milei es, como dije, liquidar el Banco Central y permitir la competencia de monedas. Esto es que la gente elija cuál es el activo monetario de su agrado. Y cuando hemos terminado con el Banco Central y cuando los bancos privados dejen de ser sucursales del Banco Central, que a veces ni siquiera el Banco Central tiene tiempo de hacer una resolución escrita y tiene que ser telefónica por los embrollos fenomenales que producen los sistemas bancarios y financieros actuales, puede ser una canasta de monedas, puede ser usos monetarios, dinerarios que no nos imaginamos hoy, para volver al origen de la moneda, que ha sido una elección del mercado en bienes que servían o eran valorados por comestibles o por usos industriales y utilizados para saltearse los problemas insolubles que presentaba el trueque. Como ha dicho Milton Friedman, que ha pasado por varias etapas, como todos saben, los economistas en materia monetaria, pero en su último libro, Monetary Mischief, dice textualmente, abro comillas, el dinero es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de banqueros centrales, cierro comillas. Y Hayek ha dicho, hemos demorado 200 años en darnos cuenta del error y el horror de atar la religión al poder político, no demoremos otros 200 años para eliminar el error y el horror de atar la moneda a la llamada autoridad monetaria. Y esto muestra, dicho sea de paso, la evolución que todos tenemos, espero que sea evolución y no involución, en el conocimiento. Hayek, en The Constitution of Liberty, en los fundamentos de la moral, decía que el dinero es algo indelegable como función gubernamental. Y en 1976 presentó The Denationalization of Money, que bien traducido al castellano es la privatización del dinero. Entonces, por último menciono, ya que usted mencionó la Universidad Francisco Marroquín, subrayo y les digo y les cuento que yo fui el primer profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín durante 3 años, gracias al querido Musso. Y tuve la oportunidad no solo de enseñar en grado y posgrado, donde guardo queridísimos alumnos y exalumnos allí, sino que pude dar seminarios para empresarios, para periodistas, para sacerdotes y militares, regularmente durante los 3 años que estuve. Pues sí, lo intuía porque que había estado muchas veces, el primero, no me extraña, el profesor Venegas Lynch, porque siempre ha sido un templo de la libertad, la Universidad Francisco Marroquín, lo es en su sede original y queremos que lo sea también en Madrid. Profesor Rodríguez Brown, usted no me va a decir que sea pesimista, usted es el optimista por excelencia del liberalismo argentino-español, con lo cual me tiene que decir que es optimista con Milei, no me eche un jarro de agua fría. No, eso desde luego que sí. Entre otras cosas por la importancia de las ideas, por volver a un tema que toqué antes, ¿no? Y que mencionaba también Alberto. Y que en la batalla en la cual la Universidad Francisco Marroquín, pues a la que tanto queremos, pues se ha destacado tanto, ¿no? Dejadme que os cuente una anécdota. Hace como 40 años entrevisté a Hayek aquí en Madrid, para la revista de Occidente de España y para el diario La Prensa, que yo era corresponsal en España. Y entonces, de las cosas que le comenté, le dije, ¿qué le parece aquella famosa frase de Keynes al final de la teoría general, cuando dice que lo que de verdad importa son las ideas, que no son tanto las fuerzas económicas, los intereses económicos, que lo que importa son las ideas? Y recuerdo como si fuera hoy, se le iluminó la cara y dijo, sí, Maynard tenía razón, decía, yes, Maynard was right. La cuestión de las ideas tiene tanta importancia que podemos encontrar una nota muy optimista con respecto a Milei, viendo el pánico que ha suscitado en sus adversarios. Es una cosa extraordinaria. Es decir, desde que empezó,
le han lanzado toda clase de epítetos, toda clase de descalificaciones. Un editorial del diario El País decía, Milei ha fracasado. Pero si acaba de llegar, tú espera un poquito. ¿Por qué es eso? Porque tienen miedo que igual esas ideas valen, ¿no? Que igual esas ideas son importantes y que tienen el pánico es a que tenga éxito, ¿no? Pues que sigan con ese miedo. Yo creo que el kirchnerismo está bien claro lo que viene a jugar. El kirchnerismo y todas las mafias que antes mencionaba te proponen dos opciones: o te sometes, sumisión o conflicto. Y Milei, por suerte, es una persona muy valiente, muy audaz, y por fin, de una vez por todas, la Argentina del bien va a elegir el conflicto. Va a elegir parar a estas mafias. Va a elegir desalojar los piquetes que hacen imposible la vida de los trabajadores y los piqueteros, que funcionan como una especie de parásitos porque viven del ser vivo, que son los trabajadores, que alguna vez paguen lo que tengan que pagar, ¿no? Por eso les manda la cuenta cada vez que le hace un piquete. Me parece totalmente perfecto. Esto de que acá en España, porque a veces parece un poco que los argentinos viniéramos un poco del futuro, ¿no? Cuando vemos lo que pasa acá en España, ¿no? Pero en Argentina, por ejemplo, antes la palabra liberal era mala y al contrario, y ahora está súper valorada, ¿no? Y claro, los liberales no tenemos que andar con ninguna vergüenza. Vergüenza le tiene que dar a los comunistas y a los socialistas, que vean lo que es Cuba, que vean lo que es Venezuela, que vean lo que es Corea del Norte. Sin embargo, acá en España, no, te llamás liberal y ya sos la ultraderecha, facha, como lo llama Pedro Sánchez, Javier Milei, el ultraderechista, y demás. Nada, yo es un pequeño consejo. Yo creo que los cubanos se lo advirtieron a los venezolanos nos lo advirtieron a nosotros los argentinos, y nosotros los argentinos se lo advertimos a ustedes. Ah, sí. Tengan cuidado con el socialismo, no jueguen tanto porque es un germen bastante peligroso y te lleva a pobreza, miseria y muerte. En eso termina. Eso lo sabemos algunos. Lo que pasa es que estamos como en 50-50, que es lo que pasa ahora en las sociedades, que estamos medio empatados todo el rato. Sí. Bueno, pues yo nos creo quedamos con ese consejo. Tengan cuidado que lo mismo que pasó en Argentina puede pasar aquí. el coldo argentino. No lo sé, pero efectivamente no es descartable que vuelva otra vez vuelva a cambiar el rumbo de la emigración y volvamos a irnos. Yo decía en un directo con Rayo que esto de tener al gobierno argentino como referente no lo habíamos visto venir, pero hay sorpresas siempre en la vida, así que pues ahí lo tenemos. Pues con esto cerramos, Richard. Sí, con esto nos despedimos. Vamos a despedir primero. Muchísimas gracias, Alberto. profesor Venegas Lynch, hijo. Ha sido un auténtico honor tenerle con nosotros. Ha sido un placer. Además, las dificultades siempre de hacerlo a distancia, pues le agradecemos muchísimo su paciencia. Me están haciendo señas mis compañeros técnicos diciéndome: dile que esté un par de minutos más desde que despidamos, que no corte la conexión porque lo necesitan para poder recuperar todo el vídeo y todo el audio una vez que despidamos. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un auténtico placer y mucha suerte. Usted es muy modesto, usted siempre dice, no, yo estoy ahí, pero digamos, todas las personas que conocen a Milei, todos me dicen siempre: no sabes la influencia que ha tenido el profesor Venegas Lynch y lo importante que ha sido para ese movimiento liberal que tanta esperanzas da. Pues ese movimiento liberal en Argentina no se entendería sin el profesor, con lo cual enhorabuena en lo que le toca y muchísimas gracias porque esa esperanza en buena parte es por su trabajo de todos estos años. Bueno, me despido con algo que dije en la Feria del Libro, en la última Feria del Libro, y es que yo cumplí 54 años este año en la cátedra, después de más de medio siglo de la batalla cultural, para mí lo que está ocurriendo es un genuino orgasmo intelectual. Y quiero despedirme de todos ustedes como se despedía Borges, saludando a cada uno, porque Borges decía: cada uno es una realidad, todos es una abstracción. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Profesor Rodríguez Brown, muchísimas gracias a usted también. Te tenemos más cerca, Le Carlos. tenemos más cerca. Sí, pues nada, estoy aquí cerca. ¿Qué tal va entonces el libro de Milei? ¿Ya casi? ¿Ya tienes El libro de Milei lo voy a terminar porque ¿habéis oído hablar de esto del capitalismo explotador? ¿Os suena? Sí. Bueno, pues tengo unos capitalistas explotadores Con el látigo. que quieren Editorial. que lo entregue el 30 de abril. O sea que el 30 de abril estará y en mayo saldrá. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Lo mismo, Ignacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Venga, León. Vamos ahí. ¡Viva la libertad, carajo! Pues nada, Domingo, esto está hecho. Pues nada, Richard, con eso nos ¿Cuándo vamos. nos vamos a Argentina? Yo es Ah, que tú no vuelas. No, pues yo me voy en barco como Pero se te iba- puedo como- dormir con no, formol. yo me voy en barco como iban los inmigrantes de Madre principios mía. del siglo XX. O sea, que te tengo que esperar allí un mes o algo así. Si quieres ir Tú has en ido a hablar avión, del que es- Titanic, no vayas si en barco. quieres ir en avión, que es un medio de transporte absurdo, en vez de ir lo bonito que es cruzar el océano en barco. Madre mía, madre mía. Bueno, pues nada, que muchas gracias a todos por haber venido. Desde luego, gracias al Instituto Juan de Mariana, que hace una labor insuperable, porque esto no es una batalla económica, no lo penséis así, esto es una batalla moral. Gracias a todos. Un abrazo enorme a repartir.